fuimos los que iniciamos esa transformación en la educación en informática. Y creo que ese ver, ese nicho, esa posibilidad de innovar, de atender una necesidad, ¿no? Fue lo que permitió ese desarrollo, ¿no? Ya siempre pusimos los primeros kioscos multimedia, o sea, lo que ahora es un cajero, ¿ya? Pero en esa época lo pusimos para atender al turismo, ¿no? Y nada, o sea, era demasiado innovador para la época, fue demasiada inversión. Creo que ese es un tema que la educación básica está olvidando, cada vez se lee menos. Bienvenido nuevamente a un episodio de Gurú Motivación. La verdad que estamos muy contentos con toda la recepción que hemos tenido en estas entrevistas que hemos ido sacando cada domingo. Revisamos con nuestro equipo las estadísticas de YouTube y de TikTok y nos motiva, la verdad, pese a que nuestro nombre es Gurú Motivación, tener más de 4 millones de reproducciones cada semana. Y eso es todo gracias a ustedes, gracias al compromiso que tienen de compartir, de comentar, de siempre estar interactuando con nosotros. Siempre vamos a tener este compromiso de seguir llevando esas historias. Como comentábamos siempre en Gurú, admiramos el éxito de peruanos que trascienden. Hay historias que merecen la pena ser contadas, no solamente para reconocer el esfuerzo, sino porque es fuente de inspiración para millones de peruanos. Entonces estamos buscando, estamos tocando las puertas y justo el día de hoy nos acompaña un peruano emblema, un peruano que trasciende y que genera impacto en un sector que genera oportunidades y mueve el futuro de millones de jóvenes, que es la educación. Nos acompaña José Dextre, gestor educativo, experto en educación. Ya nos contará un poco más de él. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en todos los rubros. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería. De hecho, yo estoy en San Marcos, tenemos una química, por más que sea en tiempos diferentes. Conozco ya muchos años a José Dextre y tenemos esa coincidencia de ideas en lo cual una persona no solamente debe buscar el desarrollo personal, el éxito personal, sino también esa preocupación que le hemos venido tocando en Gurú, en cómo generamos impacto en nuestro país, en nuestra sociedad. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Jimmy. Las gracias a ti por tener la gentileza de la invitación, además de considerarme como una persona que efectivamente aporta o trata de aportar. Yo sí, es real que es una motivación, ¿no? Yo creo que todos los peruanos, como tú bien lo señalas, y creo que es el nombre además de tu espacio, ¿no? El Gurú Motivación, ¿no? Y bueno, ya me formé en la uni, empecé a trabajar en el área de sistemas y de ahí en educación. Cuéntanos un poco más a profundidad de tus inicios. ¿Cómo fueron en esas épocas de estar en la uni? Porque siempre cuando conversamos con otros invitados era un país totalmente diferente al que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo fue esa época? Claro, mira, imagínate, yo ingreso a la uni el 7-2, ¿ya? El 7-2 estábamos a la mitad más o menos del gobierno militar de Velasco. Entonces, y llegué a la uni, además, ahora que hablo de mi padre, con una educación política en la mesa del comedor. O sea, Fernando Cabies es un sabio peruano y él me decía que la mayor parte de las personas aprendemos en el comedor de la casa. Entonces, tú aprendías en el comedor de la casa. Yo le escuchaba a mi padre hablar de política siempre. Él era de Acción Popular y hablaba de política siempre. Y lo escuché a mi padre, además, hablar de educación, porque mi padre era profesor de colegio público, mi mamá profesora de colegio público. Ahí escuché de educación, de política y de emprendimiento, porque mi padre también lo ha acompañado a mi padre a pintar su colegio cuando él puso, ¿no? Y bueno, y en lo que tú me preguntas, efectivamente entro a la uni y mi viejo me dice, no te vayas a meter en política. Bueno, ¿para qué me dijo eso? Entro a la uni, a las semanas el profesor de álgebra de la academia que había organizado la fiesta de carnavales, lo veo liderando una marcha. Él me ve, Hugo Neira, ¿no? Él dice que en esa época tú no ibas al partido, el partido te captaba, ¿ya? Pepe Martínez, un distinguido profesor que ya falleció, que era ese muchacho que lideraba la marcha,
Él me mira y entro a la política. Siempre tú tenías a John Lennon con la cara del Che Guevara, ¿no? La revolución cubana había sido hace 10 años, aparentemente era lo máximo. Tú querías la democracia, querías un país mejor. Y bueno, entré a la política, estuve en esa época en la UNI, fui delegado estudiantil, que creo que es un excelente ejercicio de liderazgo, ¿no? De conocer tu realidad. La UNI en esa época la conocí recién cuando fui a estudiar allá, o sea, era lejos, ¿no? No tenía los niveles de población que hay ahora en Lima Norte. Toda una experiencia juvenil, importantísima, valiosísima y de compromiso, creo, con el país, ¿no? Algo que creo que vale la pena comentar para cerrar esa etapa juvenil de la UNI es que es el momento, Sendero Luminoso va a poner su primer atentado en 1980, ¿ya? Y yo terminé en la universidad del 7-8, entré el 7-2 con las huelgas y todo, terminé el 7-8. Entonces hemos vivido el momento más efervescente, más complicado de política, ¿no? De repente ahora lo que ha sucedido con Castillo, ¿no? Te genera un poco esa situación tan fuerte de la política. Eso, lo que pasó con Merino y los jóvenes, ¿no? Eso nosotros lo vivíamos a diario. Y después de esa época en la uni estudiaste ingeniería de sistemas. ¿Cuáles fueron esos pasos ya profesionales, por así decirlo, de ejercer? ¿Y cómo fuiste guiándote a tener tus emprendimientos o iniciativas en lo que es el sector educativo? Pero bueno, yo termino la universidad y me pongo a trabajar. Ingeniero de sistemas, entré primero a la cooperativa Santa Elisa, Banco Agrario. Cuando estoy en el Banco Agrario me llevan a la Fabril, ¿no? Me llevan, digo, porque un amigo de IBM me recomendó. Y comienzo a trabajar en la Fabril, que era una transnacional. Y yo tenía... Y bueno, comencé a desarrollarme profesionalmente, tranquilo. La Fabril era una empresa sumamente importante, ¿no? Pero yo tenía en la mente esas dos cosas, ¿no? El haber visto que mi papá, el cariño que le ponía a su emprendimiento, ¿ya? Cuando quiere poner su colegio, tuvo una experiencia que no le funcionó y después pone su colegio y que sí, hasta ahora está en funcionamiento. La experiencia educativa, mi mamá que decía que las cosas había que hacerlas bien o no se hacían, era una mujer arequipeña, exigente. Y entonces yo estoy en la Fabril y yo decía, no estoy autoexigiéndome como debería, ¿ya? Porque Fabril fue la primera empresa que hizo planeamiento estratégico en el país y nosotros estuvimos apoyando como analista de sistemas. Y yo me doy cuenta que yo aspiraba a otras cosas, ¿ya? Que yo no solo quería ser un analista de sistemas, un gerente de sistemas. Me motivaba el emprendimiento, quería hacer algo mío y me motivaba el tema social, ¿no? Y llego así, hago mi propio planeamiento, mi análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y digo, hay la oportunidad de formar profesionales en informática, ¿no? Estamos hablando de la década del 80, comienzos, 81, 82, profesionales en informática. Era súper difícil, ninguna universidad daba esa carrera, y fundo el Instituto CICE dedicado a formar profesionales en informática, y lo hago en el colegio de mi padre, en la tarde, ¿ya? Mi padre y su socio me cobran un alquiler. Yo todo ese tiempo lo único que había hecho era ahorrar, ¿ya? O sea, eso sí, desde que decidí emprender, entré a la Fabril y ahorraba, que te digo, pues más de la mitad de mi sueldo, ¿ya? Que al final eran como 10.000, 15.000 dólares, creo que después de 3 años más o menos que tenía ya ahorrados, y los puse en este instituto, alquilando, compré computadoras, alquilé computadoras. En ese momento estaban de moda las Apple. Nosotros trabajamos con unas computadoras Osborne, ¿ya? Que eran más feitas, pero que tenían base de datos, tenían procesador de textos, hoja de cálculo que no tenía la Apple en ese momento. Y nos fue bien, me fue bien,
3 personas, el señor que me ayudaba en la limpieza, una amiga de mi esposa que era la secretaria, y yo que era vendedor, de todo. Y empecé, ¿no? Y pudimos abrir 2 secciones, y en esa idea de trascender, ¿no? Eso creo que tú usaste esa palabra. O sea, yo quería hacer algo importante y estuve medio año y me mudé, ¿no? En ese medio año yo decía, yo no puedo trabajar, me di cuenta que no iba a poder trabajar en las tardes, ¿no? No iba a hacer el instituto que yo quería trabajando solo en la tarde. Y entonces conseguí otro local, ya en Miraflores, me mudé, y así empieza. Y lo he dicho en varias oportunidades, la alfabetización en informática la hicimos en los institutos, porque aparecen en ese mismo, o sea, 2 semanas antes aparece otro instituto sumamente prestigiado, 2 meses antes otro, ¿no? O sea, fuimos los que iniciamos esa transformación en la educación en informática. Y creo que ese ver, ese nicho, esa posibilidad de innovar, de atender una necesidad, ¿no? Fue lo que permitió ese desarrollo, ¿no? Y así empecé. ¿Y cómo es esa parte, digamos, a nivel personal de dejar en un punto la zona de confort que era pues tu trabajo en la Fabril? Si bien es cierto, tenías esa inquietud de que no era para ti, que buscabas algo más, que de repente alguien dice, pues, entonces pones tu empresa pues, de ingeniería y sistemas para dar servicios a empresas, no puede ser. En tu caso fuiste la educación, pero ¿cómo fue ese tema emocional, por así decirlo? Yo lo llamo los puntos de no retorno, que es, estás haciendo una acción que cambia el rumbo de tu vida incluso, ¿no? Porque Claro. ¿Cómo lo pasaste eso? Es muy importante tu pregunta. Mira, yo tenía ese tema, mi esposa es psicóloga, entonces estábamos chiquillos, pues yo tenía 26, 27 años cuando estoy en ese pensamiento. Ella me presenta a una profesora de su universidad, psicóloga también, entonces yo voy, ¿no? Y es un momento que me ayuda a mí a revisar cuáles son, qué cosa es lo que yo quiero conmigo. Y cuando tomo la decisión, tengo el apoyo de mi esposa, que cuando yo le decía, ¿y si me va mal? Ella me decía, mira, arrancamos de nuevo. O sea, vas a perder 1 año, no hay problema, arrancas de nuevo. Le dije a mis padres, y mi papá con todo el emprendimiento me dijo, ¿tú estás loco? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cuánta gente quisiera estar trabajando en la Fabril? ¿No? ¿Cómo te vas a ir de esa empresa? Y mi mamá me dice, no le hagas caso. Así, te juro que lo recuerdo con claridad. No le hagas caso. Anda a hacer lo tuyo. ¿Ya? Entonces, ese soporte emocional, ¿no? Fue el que me hizo tomar la decisión. Renuncié a la Fabril después de trabajar 5 años, pero renuncié cuando ya tenía 2 años de haber hecho el instituto. ¿Ya? O sea, yo trabajo del 80 al 85 y el 83 es que tomo inicio el instituto y el 85 recién renuncio. ¿Ya? O sea, también era un poco Juan Seguro, ¿ya? O sea, iba con calma y empiezo, de todas maneras era una decisión complicada, y empiezo haciendo educación, consultoría de software y venta de computadoras. ¿Ya? O sea, he estado parado en la feria del hogar, ¿cómo se llama? Sobre un cubo, ¿no? Vendiendo ahí, ¿no? Vendiendo computadoras, llamando a la gente, ¿no? Y nada, y poco a poco fue decantando lo que me interesaba más, que era el tema educativo. Imagínate, pues arranco de 28 años, 30 años, 32 años, entonces tú te vas dando cuenta qué es lo que realmente te interesa, ¿no? Y todos esos pensamientos se van consolidando, van madurando, y dije, sí, ¿no? Acá yo, en el tema educativo, y he estado en el tema educativo, me dio la posibilidad en esa época ya de participar y dirigir la asociación de institutos. El tema político me interesaba mucho, entonces todo lo que era política educativa, educación superior, entro a ello, ¿no? Y luego, a partir de que en los 90 aparecen todas las universidades ya ofreciendo la carrera de informática,
yo decido que también tengo que entrar a esa formación. Y bueno, empecé y busqué personas. Te había mencionado a Fernando Cabieses, mi padre, un hermano de mi madre que era especialista en educación médica, que era vicerrector de la Universidad de Oriente en Venezuela. Comienzo a conversar con ellos, se cambian las leyes en la década del 90 y empiezo y fundo la Universidad Científica del Sur, ¿no? Entonces un poco eso fue, ¿no?, lo que tú me preguntabas, lo emocional que me lleva a tomar la decisión y luego ya quedarme en el tema educativo que me facilitaba esas cosas, ¿no? Y en la Universidad Científica igual es como que construyes algo también de cero, ¿no? O sea, no es que tenías pues todo de repente un equipo más grande, o sea, y aparte cambiabas de institutos a educación, digamos, universitaria. ¿Cómo fueron esos inicios de la universidad? Yo empiezo el proyecto de la universidad, lo presento al CONAFU, que era un poco el SUNEDU de la época, ¿ya? Era el Consejo Nacional de Autorización para el Funcionamiento de Universidades, y yo presento el proyecto con un local del instituto, ¿ya? Pero yo estaba seguro que no iba a empezar ahí. Entonces yo iba preparando el otro local. Me dan la autorización y yo pido la modificación del local, ¿ya? Fue un drama, ¿ya?, para que CONAFU me aceptara, porque no, que tu proyecto esté en ese local, sí, pero este local está mejor que el otro, ¿no? Y como tú tenías que presentar a CONAFU una serie de requisitos, el otro ya estaba armado, y entonces ya me dieron la autorización, me endeudé y puse todo en el otro local, ¿ya? Y pedí el cambio, un parto, ¿ya? Empiezo en Surco, ¿ya?, frente al Colegio Santa Margarita. Entonces ahí va a estar un primer local de la Universidad Científica del Sur, era el Centro Cultural, diseñado por Richard Malakowski, ¿ya? O sea, si te das cuenta, había hecho todo un proyecto, ¿no? Se lo presento a CONAFU, Richard Malakowski, los laboratorios, todo. Y bueno, estábamos en ese tema burocrático. Y en eso vienen los vecinos, había elecciones municipales y un vecino se queja, ¿no? Y me clausuran cuando ya había empezado la universidad. Me ponen mi letrero de clausurado, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las razones? Porque yo tenía todas las autorizaciones de la municipalidad, ¿ya? Entonces, iniciar una acción legal con la municipalidad, pero matricular alumnos, ¿no?, teniendo una cosa ahí que te dice clausurado. O sea, realmente han sido cosas súper complicadas que felizmente, sabiendo que estábamos haciendo bien, ¿ya?, porque el proyecto presentado a CONAFU, yo le demostraba de que era mejor al que había al inicial, ¿ya? O sea, el cambio de dirección le demostraba que era mejor. El tema de la municipalidad, estábamos todos dentro de lo legal, ¿no? Entonces no tenía sentido que por atender una elección municipal me vinieran a poner ese tipo de sanción, ¿no? Y entonces dentro, felizmente, de esa legalidad y de esos argumentos correctos, pudimos superar esos problemas. Y así tuve la experiencia, como sabes, yo soy de provincia, y me tocaba cerca de Bagua, me tocó estudiar en un colegio público, y claro, era pues abandono, los profesores también pues hacían todo lo que se pueda, también había bastantes factores ahí que no necesariamente eran temas educativos, sino eran temas de percepciones de quién tiene la culpa, ¿no? ¿Quién tiene la culpa, ¿no? Y en ese quién tiene la culpa siempre es, bueno, pues la política, en este caso las élites, que al final, una frase que decían, nos quieren tener pobres para que nos puedan dominar, ¿no? ¿Cómo crees que podemos o se puede contribuir como ciudadanos, ¿no? Porque hay un rol tipo, pues, como empresarios, como gremial en general, pero también hay un rol de ciudadanos. ¿Cómo como ciudadanos podemos contribuir a ayudar a que haya ese cierre de brecha, ¿no? O sea, si la educación es pésima, si la corrupción cada vez aumenta más, y hay una especie de frustración de decir, pero ¿qué hacemos, no?
leí un comentario que nos llegó en nuestra red social y decía de la desconfianza entre peruanos. Y una señora nos dijo, los peruanos de repente somos los más confiados entre nosotros mismos, pero a veces abunda la desconfianza porque, por ejemplo, desconfianza en el Estado porque te ofrecen algo y nunca lo cumplen, ¿no? O sea, que un Estado abandonado en general, o tema de corrupción. Entonces, todas las situaciones que han ido pasando nos llevan a generar desconfianza, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podemos ayudar desde nuestro rol como ciudadanos? O sea, porque hay varias aristas. Hay docentes que a pesar de esas condiciones, ¿no?, tienen esa vocación y están comprometidos con formar bien a ese chiquito de la educación pública. Pero también es cierto de que eso propicia lo que tú has comentado, ¿no? ¿Por qué estamos así? Por las élites, por el gobierno corrupto, y ahí empieza el tema de conflicto. Entonces, ¿qué cosa hace un ciudadano? Yo creo que el ciudadano lo primero que tiene que hacer es comprender cómo se puede lograr el desarrollo, ¿no? Tú tienes países como Argentina, como Cuba, como Venezuela, ¿no es cierto?, que han pensado de que es el Estado el que tiene que atender todo. Pero el Estado, o sea, para que tú des servicios sociales, tú requieres dinero. ¿De dónde sale ese dinero? O sea, el Estado no fabrica plata. ¿El Estado qué hace? Cobra impuestos, y con esos impuestos paga al policía, a la enfermera, al profesor, etc. ¿Cómo hace para tener más recaudación tributaria? Para tener más impuestos. Entonces tenemos que comprender que hay que promover la inversión, ¿no es cierto? El empresario, el chiquito, el empresario pequeño que pone su bodega, le da trabajo a 2 personas, ¿no? El empresario grande le da trabajo a más. El impuesto a la renta, a veces la gente no sabe. Yo conversaba con personas, ¿no?, profesionales y que no han estudiado. Yo en la uni solo seguí un curso de legislación tributaria. Hay carreras que no lo tienen, ¿no? Y tú dices, oye, ¿cuánto es el impuesto a la renta que paga una empresa? No sé, el 30%. O sea, si ganaste utilidades 100.000 soles, tienes que pagar 30.000 al Estado. ¿Cuánto se roba, de acuerdo a la Contraloría, anualmente? ¿O cuánto se desperdicia? 20.000 millones, 22.000 millones, dice la Contraloría. ¿Cuántos hospitales podrías construir? ¿Cuántos colegios podrías construir con ese dinero? Entonces, el ciudadano tiene que saber, ¿no?, tiene que darse cuenta de la realidad, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa realidad? Para que un país funcione, requiere inversión, ¿ya? Para que haya inversión, requiere un nivel de estabilidad. ¿Y cómo participo? Sabiendo votar, ¿ya? Tengo que votar. Lamentablemente el voto es muy emocional, es un tema muy emotivo, pero tú tienes que ser consciente. O sea, si tú tienes un dinero para poner una bodega, ¿dónde la vas a poner? ¿En San Juan del Lurigancho, en una zona peligrosa? Imagínate que el alcalde de San Juan del Lurigancho dice que va a expropiar las bodegas. O te vas a una zona, Surco, o de repente San Juan de Miraflores, que te dice, oye, pon tu bodega acá, ¿no?, y yo te doy determinadas facilidades, te doy estabilidad, seguridad. Entonces, el inversionista busca esa situación social. Entonces, tenemos que ser conscientes de ello y como ciudadanos, tomarnos el trabajo de leer, ¿no? Creo que ese es un tema que la educación básica está olvidando, cada vez se lee menos. Antes leía titulares en un kiosco, ¿no? Cuando estaba chiquillo había la gente que solo leía titulares, ¿no? Y mi padre me decía, así no se lee el periódico. Por lo menos lees el primer párrafo. ¿Te interesa? Sigues leyendo. Ahora lees el Twitter, que ni siquiera es un buen titular, ¿no? Y con eso vas construyendo un pensamiento. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer un ciudadano es comprometerse con su país, leer, ¿no? Oye, escucho tal canal con tal posición política y me doy el tiempo de escuchar el otro que tiene la otra posición. Porque ahora los comunicadores también, ¿dónde está mi rating? ¿Dónde está mi mercado? Y le hablo para ellos, ¿no? Y el político lo hace igual porque está pensando en su interés. Entonces necesitas un ciudadano maduro. Y eso es un poco lo que hay que formar, ¿no? Hay ese famoso, bueno, siempre lo he visto, no lo tengo el término, pero en el cual poder
un hilo de Twitter ya te crees experto, ¿no? Y empiezas a debatir sobre eso, y incluso muchas veces empiezas a cuestionar la postura de gente que tiene 20 años estudiando tal tema, ¿no? Y a veces dices, no, pero he leído esto, yo creo que es así, cuando al final no es necesariamente lo mismo. Y el insulto, y claro, ¿no? El insulto, que es algo que ¿por qué se tiene que dar? Yo puedo discrepar contigo, pero tengo que aprender a discrepar con diálogo, no a insultarte, no a desvalorizar. Oye, ¿cómo se te ocurre decir tremenda sandez? No puede ser. ¿Cómo diálogo? ¿No? Entonces, destrucción mutua en el cual eres mi enemigo, te ataco y no importa lo que tenga detrás, ¿no? Y ahí hay una cosa que nosotros creamos. Gurú se creó en el sentido gurú motivación. La primero gurú porque encarna experiencia, conocimiento. Y al final los peruanos hemos pasado tantas cosas que yo creo que todos somos gurús, todos tenemos algo que contar. Eso está dicho. Y la motivación es pues para activar e inspirar a hacer una transformación, un cambio como personas. Por eso que nuestro propósito es inspirar la transformación personal de millones de peruanos. No necesariamente pues, puede ser emprendiendo, sino de repente pues, si estás en alguna situación de tu vida puedes hacer esos cambios. Y luego viene este punto de somos un país que en las cifras nos dicen muy emprendedor. Cada año se crean miles de empresas, pero también cada año se cierran miles de empresas. Somos un país también que es muy informal. Y yo conversaba con un grupo de estudiantes y les preguntaba qué era para ellos el éxito en el sentido emprendedor, ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, decían, pues para mí el éxito es en un año ya pues facturar 3-4 veces mi emprendimiento, que no siquiera lo hago todavía, que lo estoy pensando, pero ya mi flujo de caja dice que voy a ser millonario pues, en un año, ¿no? Y resulta que muchas personas en el mundo ideal tienen esa percepción de que el éxito es rápido, que al final la vas a hacer, pero resulta que no es así, ¿no? Y yo creo que por eso que muchas veces también se abandonan al primer golpe ya dejas. Tú llevas toda una vida, por así decirlo, en este camino. ¿Qué lecciones te ha dejado a ti el hecho de ser emprendedor? Y entendiendo que no ha sido una curva lineal sino que ha sido pues altos y bajos, y si puedes contarnos algunas anécdotas que se puedan contar, ¿no? Yo te diría, yo creo que un tema básico que tienes que tener si quieres emprender es comprender el ahorro. ¿Ya? Yo te decía, empecé ahorrando, ¿no? Y eso se da cuando ya pones tu negocio también, ¿no? O sea, tu ahorro es la única posibilidad para poder reinvertir y crecer. O sea, tú puedes decir, oye, ya me va súper, entonces comencé, fue un éxito mi producto, y crezco y me compro mi carro y me compro esto y me compro el otro, y en eso aparece la competencia y no tienes recursos porque no ahorraste, o no tienes manera de crecer tu cobertura porque no tienes cómo reinvertir porque no ahorraste. ¿Ya? Entonces yo creo que el concepto de ahorro, reinversión es un tema clave, ¿no? Es así, ¿no? Creo que otro tema de aprendizaje es siempre, como mencionaban en la uni, tu proyección optimista, tu proyección pesimista. Trabaja con la proyección pesimista. Si te va bien, en buena hora, pero trabaja con la proyección pesimista, ¿no? Y en esa proyección pesimista tienes que ponerle ya esfuerzo, ¿no es cierto? Porque es ya los valores que tienes que incorporar a tu ser, ¿no? O sea, yo creo que un emprendedor siempre tiene que estar viendo el mercado y cómo mejorar y cómo cambiar. O sea, toda esta cultura que se llamó la cultura de calidad, de la mejora continua, cero error, o sea, todo eso tienes que hacerlo tuyo, ¿no? He empezado proyectos, yo me acuerdo que fui a una feria de computación en Las Vegas y regresé y pusimos los primeros kioscos multimedia, o sea, lo que ahora es un cajero, ¿ya? Pero en esa época lo pusimos para atender al turismo, ¿no? Y nada, o sea,
era demasiado innovador para la época, fue demasiada inversión, no lo logramos manejar y ya, ahí quedó, ¿no? Entonces, tienes que tener la capacidad para superar esos problemas, esos fracasos, ¿no? Creo que la característica del emprendedor, para mí la principal es tu capacidad de reinversión, es lo que te va a permitir desarrollarte, ¿no? Y el cariño y la pasión que le pones a las cosas, ¿no? Tienes que ponerle pasión, compromiso, ¿no? Seguir aprendiendo, ya, no puedes dejar de aprender nunca, ¿no? La formación, o sea, ingeniero de sistemas, tuve que hacer maestría de educación, después doctorado en comunicaciones, porque, en fin, tú vas viendo y una serie de cursos además, ¿no? Porque tenía que conversar con la gente del Canal 4, Canal 9 en esa época, poner publicidad, yo tenía que tener una formación que me ayudara, entonces, oye, anda tu curso de SANG. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo, la gran idea no es la que te va a llevar al éxito, ¿no? Tu gran idea tiene que estar acompañada de un comportamiento. Yo he visto señor Bill Capoma, ¿no? Está la innovación, pero está también la perseverancia. Este señor que produce estas máquinas para minería, los túneles, cómo él va aprendiendo de las cosas y continúa permanentemente, ¿no? Entonces, si no, básicamente vas a poner un negocio que va a vivir el tiempo que le dé la situación, ¿no? Pero el sueño hay que alimentarlo y para eso requieres recursos y así te pasas la vida entretenido. Es que ese justamente nos decía nuestro amigo Jorge Arteta, que al final el sazón de siempre estar tomando riesgos, pero nunca quedarte parado en un solo lugar, ¿no? Porque si no, o te va mal o en el tiempo pierdes relevancia o la competencia te lleva. Claro, tú has visto, ¿no? Este señor de las máquinas ahora está en México y aprende, ¿no? Y el otro viaja a otro país y nosotros igual. O sea, yo me acuerdo, mira, cuando tenía el instituto, ya te estoy hablando del año 87, y mi competencia saca un convenio. Tomé mi avión con mi esposa, llegamos a Miami, alquilé un auto y me fui hasta Tallahassee, al norte de la península de la Florida, con mi inglés más o menos, buscando una universidad que quisiera hacer convenio conmigo, ¿ya? Y entonces tienes que arriesgarte, tienes que ver cómo haces, ¿no? Entonces, son esas cosas, y nosotros ahorita seguimos con planes, ¿no? En este momento tenemos temas que estamos para desarrollar en salud, temas de internacionalización en educación, temas de nuevas sedes, o sea, siempre es estar con ese pensamiento, ¿no? Y ahí hay desde como persona, una traba mental que siempre nos dicen, tú no puedes. Y eso ya es a cualquier persona, ¿no? No sé por qué es una costumbre, y tú lo dijiste que a veces tu papá, no puede ser mala persona, pero dicen, tú no puedes. Hay muchos emprendimientos, claro, a mí lo seguro es más. Sí, a mí me pasó bastante, bueno, me ha pasado en muchas épocas de mi vida, me pasó cuando vine de provincia de Postulado a San Marcos, y en el camino todo el mundo que era externo, digamos, amigos en general, era como que yo sé que tú eres un poco inteligente por lo que te he visto, pero oye, estás yendo a San Marcos, ¿no? Y llegué a Lima y como digo, tú no puedes, salvo la familia que siempre te dice, tú puedes, no sé si por capacidad o porque había un reto enorme, ¿no? ¿Cómo crees que debemos superar esa barrera mental de tú no puedes? Es decir, oye, yo puedo, me arriesgo y lo logro, ¿no? O al menos si no lo logro, pues hay un aprendizaje detrás que siempre va a estar, ¿no? Y que al final de eso es como la universidad también de la vida, ¿no? Mira, yo creo que tú lo has mencionado, ¿no? La familia, ¿ya? Yo creo que la educación de los padres es un tema clave, ¿no? Que tu papá te enseñe a sentirte seguro. Creo que ese es un tema. Y el otro que ayuda es el profesor, ¿no? Yo cuando me quise trasladar yo estaba en electrónica, me trasladé a sistemas. Augusto Mellado, que ha sido presidente de Concitec, era el director de la carrera, y él entrevistaba a los que venían de otras especialidades. Y mira mi promedio ponderado, y a mí no me gustaba electrónica, y habían cursos que los había aprobado con la justa, ¿no? Y entonces me dice, señor Dextre,
yo no voy a recibir gente cree que esta carrera es para llevarla fácil. Yo no lo voy a recibir. Con ese promedio ponderado no lo recibo. Mira, eso se convirtió en un reto para mí. Y en ese semestre yo elegí los cursos, ¿ya?, con los cuales yo iba a levantar mi promedio ponderado. Lo levanté y Augusto Mellado es una persona que yo admiro, ¿no? Admiro, y cada vez que me lo encuentro, porque él, como profesor, me supo poner el reto que me sirvió después para muchas cosas, para saber que yo podía hacerlo, ¿ya? Que es como un entrenador deportivo que te dice, tú sí puedes, y te pone el reto y lo logras, ¿no? Él me puso el reto. Es una guía, no es como un mentor. Hay otra frase que, bueno, como hemos conversado en varios espacios que nos hemos encontrado, es el tema de los valores. Jorge Arteta, nuestro invitado pasado, me dejó una frase bien interesante que decía: en la vida los valores pagan, y siempre actúa con valores, ¿no? ¿Qué ha sido para ti, como persona, como empresario, practicar valores? Te pongo un ejemplo. El tema de la reputación, por ejemplo, en los negocios es muy importante, ¿no? Porque si tú te portas mal o haces pues, negocios debajo de la mesa en general, al final como que se sabe y te va formando un prestigio en general, ¿no? ¿Qué ha sido para ti esa experiencia de los valores y qué opinión tienes sobre el tema? Mira, yo hace poco, el Comercio publicó un artículo mío sobre la formación de valores vía el curso de premilitar, ¿ya? Y yo hacía una crítica ahí, porque hay diferentes maneras de educar en valores, ¿ya? La más sencilla es sanción-premio, ¿no? Tú a tu perrito le dices, ¿no? Haces tu pila ahí, te doy tu galleta. Haces la pila ahí, te metes un periodicazo en el piso para asustarte, ¿ya? Entonces, eso es lo más elemental, que no significa que él va a interiorizar esa idea, ¿no? Castigas a tu hijo, pero él de repente mañana vuelve a cometer el mismo error. El siguiente nivel es el ejemplo, ¿ya? Y requiere de un padre, de una madre, de un buen amigo o de un profesor que te dé ese ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ahí comenzamos a tener problemas como sociedad. Y un nivel superior ya es interiorizar, ¿ya?, el valor. Entonces, el valor de la igualdad, ¿ya? Y por ejemplo, en temas de género. Yo hablaba con un amigo después de que salió publicado el artículo y él me decía, pero premilitar es... Sí, le digo, pero si tú fastidias a un amigo de colegio, ¿ya?, porque es homosexual, viene el profesor y te castiga, ¿tú cambias de manera de pensar? No necesariamente. De repente dejas de fastidiarlo. Pero para que tú interiorices un concepto de igualdad, tú tienes que discutirlo. Y esa es otra cosa que no se hace en la educación. Entonces, los valores para mí, te comento esas cosas porque me parecen un tema clave para el desarrollo personal y social. ¿Ya? Me parece que yo creo que el Perú tiene el problema porque no hay esa formación en valores. Esos valores en la igualdad, esos valores en el respeto mutuo, en la autoexigencia, ¿ya? Eso es lo que no nos estamos formando. El cumplimiento de la ley, la honestidad, que tu mamá te diga, tú no puedes usar un sol, ¿no? No puedes coger un sol sin pedirme permiso. Y mi mamá me decía, cuenta, ¿ya? No porque desconfíe de ti, sino porque es importante que tú controles, porque ahí surge la confianza. Entonces, siento que, creo yo, entre las personas que logran tener el éxito de una manera correcta, esos valores han estado presentes. Cumplir la ley, ¿no? O sea, tener, digamos, compromiso, etc. Lo otro te puede dar, ¿no? Te puede dar ser un corrupto, te puede dar hacer uso malo de la política, ¿ya? Pero tarde o temprano la terminas pagando, aunque sea reputacionalmente. Hay empresarios enormes, ¿no es cierto?, de mucho dinero, que ahora todo el mundo los señala como corruptos, ¿no? Y así es, y políticos. Entonces, ¿qué cosa es lo importante en la vida?
¿no? Yo creo que lo importante en la vida es estar tu tranquilidad, disfrutar la felicidad, ¿no? Eso, ¿no? Y En tantos años en todo lo que es educación, ¿cómo ves el talento peruano, talento de los jóvenes que han pasado por tus aulas o que has tocado la oportunidad de ver? ¿Cómo ves al perfil mira, peruano? Mira, yo creo que Perú, el peruano debe ser consciente que forma parte de una cultura milenaria, ¿ya? Y te digo eso porque Fernando Cabieces me decía que había una memoria genética, ¿no? Él investigaba, tenía 80 y pico años y seguía leyendo e investigando ahí en su oficina en la universidad. Y yo siento que todos los peruanos recibimos de alguna manera esa cultura milenaria que nos da capacidad para innovar, ¿no? O sea, tú mira, las culturas originarias han innovado, pero no solo las culturas originarias, todas las culturas que han migrado hacia nuestro país, primero los españoles, italianos, chinos, japoneses, africanos, todos han enriquecido y han hecho la peruanidad. En tu pregunta yo te digo, tenemos mucho talento, se demuestra, un chico termina la universidad, se va a hacer su maestría a la más importante de fuera y tiene éxito. ¿Qué me preocupa más? La educación básica. ¿Ya? En la educación básica ahorita hay 9 millones de niños y adolescentes. De esos 9 millones, hay cerca de 8 millones, 7 millones y pico, que están en la educación básica pública. Entonces, mi padre estudió en la educación básica pública. Yo he estudiado en una universidad pública, ¿ya? Pero si tú llegas a tu institución educativa y tú ves que los vidrios están rotos, todo está sucio, vas al baño y no hay agua, el desagüe no funciona, tú ya te sientes maltratado, ¿ya? Oye, y si ves en televisión cómo es el colegio en esa serie de televisión, entonces tú sientes ese maltrato. Y si tú necesitas un referente, alguien que te ayuda. Eso lo aprendí de mi madre, ¿ya? Mi madre regresaba a la casa, al comedor, y decía, ella, profesora de un colegio público en Surquillo, ¿ya? Y te decía, ¿cómo esa chiquita? ¿En qué colegio? Una chiquita que se había trasladado. ¿En qué colegio ha estado que no le han enseñado a estar bien peinadita, bien limpia, saber saludar, cumplir sus tareas, ¿ya? O sea, más esa formación de valores personales, pero me siento también como profesor maltratado porque no gano, ¿no es cierto? Quiero que me capaciten, ¿no? Tú a la enfermera, al médico del hospital público no la estás capacitando. Y entonces no hay una formación en valores. Y cada vez nuestra sociedad, ¿ya? Cada vez nuestra sociedad, eso que decimos, ¿no? Eres más viejo y tú dices, oye, ¿cómo ha cambiado esto? Y cada vez estamos más caóticos, ¿no? En el año pasado voy al norte y lo que era la carretera antes, y te vas a Lima, sales a la carretera, y zonas en las que antes tenías un relativo orden, ahora hay basura, el desmonte lo tiran, ¿no? Entonces, mira, ¿cuántos millones de turistas atrae el Perú? Estamos en 2 millones y pico, ¿ya? Chile trae casi el doble. España tiene 40 millones de habitantes. Lleva 60 millones de turistas, ¿ya? Y Perú tiene una barbaridad de atractivos turísticos que podría vivir como vive España del turismo. Pero aparte tenemos minería. Noruega, Canadá viven de la minería. Aparte tienes pesca. Aparte tienes la agroexportación. El desierto, el Perú, el talento peruano lo ha convertido en ¿cómo se llama? En verde, ¿no? En producción agrícola. Los recursos forestales ni los usamos, ¿no? Los usa la tala ilegal, ¿ya? Entonces, podríamos ser un país desarrollado porque tenemos el talento y tenemos los recursos. Y lo que hay que transformar es ese pensamiento social, ¿no es cierto?, que es conflictivo, que en lugar de apuntar a la peruanidad, a la integración, apunta más a la bronca, ¿no? A sentirte que eres o barra brava, a sentirte que eres de la trinchera,
o sentirte que eres del comando, ¿no? Y no que somos peruanos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho tu reflexión, coincido totalmente. Yo creo que una sociedad en base a valores nos va a ayudar no solamente a lograr un desarrollo, sino es el bienestar que tanto buscamos. Y yo creo que también despertar el potencial. Yo siento que somos un país que tiene el potencial dormido, somos un país que está dormido y que necesitamos despertar. O sea, y ahí viene una parte que es pensar también en el mediano, corto y largo plazo, ¿no? Yo siento que ahora pues siempre estamos remando solamente y sin ver a dónde vamos. Bueno, llevamos como casi una hora de entrevista, el formato es una hora. Ya como parte final y en modo de reflexión, cuéntanos, después de vivir esas etapas de la universidad, tu emprendimiento en tema de institutos, la universidad, la consolidación. Ahora ya tienes un grupo consolidado, me decías que ya tus hijos están tomando también la rienda, así es algo muy importante. ¿Qué lecciones te han dejado de vida o que te gustaría contarnos para nuestro público? Que de repente, a quien nos escucha, te cuento un poco, nuestra audiencia es variada, algo que estamos de verdad que orgullosos en Gurú. Nos pueden ver desde dueños de empresas, personas, trabajadores de minas en Puno, Apurímac, nos ven en Arequipa, nos ven en todo el Perú. Entonces, cuéntanos un poco. Mira, yo creo que por un lado, los padres, esa mamá que puede estar en Puno, que puede estar en la selva, que puede estar en Surco, en San Borja, en San Isidro, esa mamá y ese papá tiene que tener claro que hay que educar a su hijo, ¿no?, con el mayor amor que se pueda, ¿ya? Yo creo que ese es un tema clave, o sea, saber expresar el amor, ¿no? Creo que es algo que yo he aprendido. Mi papá no era uno que expresara mucho su amor, ¿no? Y tú te vas dando cuenta cuando eres papá y cuando eres abuelo de lo valioso que es que la gente sepa. De todas maneras, yo sabía que mi padre me quería, ¿no? Eso creo que es un tema clave, porque lo otro es la construcción de la autoestima, que en nuestro país yo creo que también es algo que se tiene que fortalecer, ¿no? Si yo voy en un viaje, llego a Europa y me toca un policía de migraciones que es un patán y que cree que porque yo soy sudamericano él es más que yo, ¿no? Es mi autoestima la que a mí me hace reconocer este señor es un patán y yo no tengo nada de lo que a él se le ocurre. En nuestra sociedad, ¿no? Entonces, que una señora sepa que porque vive en Villa El Salvador, porque vive en el último pueblito de la sierra, no es menos que nadie, ¿no? Y formar esa autoestima, ¿ya? Eres un buen muchacho, vas a ser una excelente persona, ¿no? Entonces, hay esa formación básica. La autoexigencia creo que también es eso. O sea, yo esa frase que mi madre decía, las cosas se hacen bien o no se hacen, sin exagerar, pero hay que hacerlo, ¿ya? Porque tú tienes que acostumbrarte a entregar las cosas con calidad, ¿no? Porque eso es lo que te va a hacer bien, eso es lo que te va a permitir desarrollar. Y entonces autoexigirte en la universidad, autoexigirte en tu empresa, autoexigirte en tu centro de trabajo, creo que ese es otro tema clave, ¿no? Y yo creo que con esos valores, esa autoestima, ese estar. Yo tengo un colaborador cercano, un muchacho, bueno, ya no tan muchacho, porque se acerca a los 50, pero que trabaja conmigo, ¿no? Un trabajador de casa, ¿no? Y él hace un montón de años me dijo, sí, pues, don Pepe, siempre hay que aprender, siempre se aprende. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es lo más valioso. Y él ha hecho luego de eso, y ayudándolo, la carrera de administración, la maestría, ¿no? Porque ese entender que siempre hay que aprender, ¿no? Que uno nunca debe dejar de aprender. Creo que es otra de las cosas que la vida te enseña. Y a nivel de la empresa, eso, ¿no? Innovar, saber encontrar ser empático, ¿ya? Tú no puedes tener un negocio si no eres empático,
Ya, tú siempre tienes que ponerte en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué quiere el otro de tu servicio, de tu producto? No lo que tú quieres, qué quiere él. Y cómo tú creas ese producto que a él le gusta o le das el servicio como a él le gusta, ¿no? Entonces creo que son esas cosas las que yo te podría transmitir. Gracias, José. Ha sido un viaje también intelectual de tus reflexiones. El público dirá si quiere una parte 2, nosotros encantados en otra oportunidad, en estos formatos máximo 1 hora, pero igual la idea es repetir más adelante, ¿no? Entonces, gracias por darnos el honor de acompañarnos, No. que te vaya bien. A ti por la Siempre. gentileza de invitarme, Jimmy. Perfecto.